Buena gente, video 213. Wi-Fi de mayor calidad a menor precio en tiempo de crisis y fibra óptica. Estas son netbooks que regala el gobierno a los estudiantes. No te regala un libro. Esto sí, un libro, ¿cuánto vale? $15. Esto vale 300. ¿Por qué te regalan algo? Cuando te regalan algo, el producto sos vos. Bien, no sé si se ve ahí Presidencia de la Nación, ANSES, que es la que paga las jubilaciones, y Ministerio de Educación. Bien, vamos a hablar un poco de tecnología a fines de entender la magnitud de lo que estoy por hablar. Bien, en un cable común y corriente, supongamos que esto es un cable, yo hago pasar una corriente eléctrica que tiene una frecuencia. La corriente eléctrica o la tensión en voltaje me dice qué tan lejos puede ir la corriente, esa señal que fluctúa, porque las computadoras leen la frecuencia dentro de un rango de voltaje, ¿sí? Entonces la corriente, el amperaje y los demás factores me determinan qué distancia puede recorrer esa señal por un cable de cobre. ¿Se entiende? Bien, entonces ahí es como las antenas, a mayor potencia de la antena, nuestra distancia de transmisión es mayor. De igual modo con los cables. Con los cables eléctricos se pierde mucha corriente, mucha energía, ¿sí? Por la resistencia que tiene el cobre. Al tener una pequeña resistencia por unidad, pero muchos kilómetros, cientos de kilómetros, esa resistencia se hace muy grande. Por eso necesitan 10.000, 1.000.000 de voltios para hacer que la corriente esa recorra esa distancia, ¿sí? Y la frecuencia que puede transportar físicamente los alambres de cobre, los cables de cobre, va desde 2 Hz a, qué sé yo, imagino 1 GHz, 2 GHz, qué sé yo, a larga distancia. Pero nosotros queremos saber cuál es la velocidad real que puede transmitir un metal como el cobre, es según la velocidad que tiene la memoria RAM para comunicarse con el procesador y los diferentes eh, eh, elementos. Esta velocidad es de 300 MHz, 600 MHz, ¿sí? Pero distancias bien cortitas, donde esa frecuencia, esa fluctuación de energía no sufre demasiada distorsión ni corrientes parásitas ni nada por el estilo, por lo cual la comunicación es perfecta. O sea, si acá mandan 10 datos o 10 datos llegan acá, perfecto, tal cual se fueron enviados. A mayor distancia es distinto, ¿sí? Porque todos los cables, al ser conductores, cuando se les pasa un imán cerca, sobre ese cable se genera se induce un voltaje. Y ese voltaje funciona como corrientes parásitas, una corriente que pervierte la calidad de los datos. Es decir, que vos no tenés el completo control sobre las transmisiones que se hacen a través de cables. ¿Se entiende? Entonces, yo conecto mi Wi-Fi con cable. Si hay un motor eléctrico, cualquier imán o algo que vaya pasando por ahí, corro riesgo de que mis datos se perviertan, no tenga internet y demás. ¿Sí? Bien. Ahora se hace el uso del Wi-Fi, ¿sí? Que es una antena que transmite los datos, ¿sí? Por un efecto electromagnético, ¿se entiende? Y la señal se transmite a través del aire. Entonces,
ya no hay conductora que yo pueda afectar, ¿sí? Introducir corrientes parásitas o censar por afuera, como hace una pinza amperométrica, esa información y pueda yo hackear y robarme esa información que va a través de los cables de cobre. Con el Wi-Fi es distinto. Ya no puedo poner algo de intermedio. Tengo que hackear la electrónica que tiene dentro del Wi-Fi. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Yo no lo hago. Partamos de ahí. Entonces, la única forma que yo tengo para pervertir o parasitar la frecuencia Wi-Fi es tener otra antena, ¿sí?, que emule la señal, la equilibre y la envíe. Entonces el receptor va a recibir los datos en Wi-Fi, ¿sí?, que manda el otro módem, más los datos que yo, de forma por fuera de lo legal, ¿sí?, le transmiten, le van a llegar las dos señales y ahí es donde le va a costar o se pueden corromper los datos. Entonces es hackeable los dos sistemas. Pero al ser una transmisión por aire yo aumento, ¿sí?, de 1 GHz que puedo hacer pasar por un cable a 4 GHz que puedo hacer pasar por el aire. El aire también tiene cierta resistencia. Una tormenta eléctrica me pervierte los datos, bla, bla, bla. No literalmente, ¿por qué? Porque los rayos tienen una frecuencia mucho menor y no se solapa con la alta frecuencia que traslada el Wi-Fi. Pero ahora cuando yo tengo fibra óptica, es un tubito por donde pasa la luz, ¿sí?, y tiene que estar aislada de toda luminosidad del exterior. Es decir, que yo no puedo enviarle una señal, una luz como esta, interferir la señal. Si yo corto el cable para ver las luces que pasan por ahí, la cantidad de datos, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque ya deja de funcionar y se dan cuenta que yo estoy tomando los datos. Entonces, en el rango de la luz, en el ultravioleta, sí que infrarrojo, perdón, en el infrarrojo, yo tengo el rango de datos, la cantidad de frecuencia que yo puedo pasar, la cantidad de datos, similar a un alambre de cobre. En el alambre de cobre puedo hacer pasar hasta 1 GHz, por darte un ejemplo comparativo, ¿sí? Entonces yo con la luz infrarroja puedo hacer pasar 1 GHz. Ahora aumento esa luz a amarillo, otro GHz. A azul, otro GHz. Es decir, que ya tengo 7 GHz de cantidad de datos que pasan por un hilo de fibra óptica. A diferencia que en el cobre no puedo hacerlo porque sobrepasa las capacidades físicas del material. Entonces yo necesito que esté a oscuras la transmisión de datos desde el receptor al emisor. Bien, teniendo fibra óptica y manejando la frecuencia de la luz, que es igual la frecuencia de una señal eléctrica, también tengo intensidad, también tengo fluctuaciones, todos los paquetes de datos, tengo no tan solo la misma cantidad de datos, ¿sí?, de un alambre, de 5 alambres, 6 alambres, 10 alambres de cobre dentro de una misma fibra óptica, sino que puedo llegar hasta 6 GHz y mucho más, hasta 30 GHz, no sé, creo que los experimentos más grandes, no sé hasta cuánto se habrán hecho. Entonces, la internet en este mundo va por un solo cable submarino de Estados Unidos a Europa. Y ese único cable de fibra óptica que tienen ellos, que el comienzo era un solo hilo, luego fueron 4 o 5, en fin, hacen que sea muy fluida la internet con 0,6 milisegundos de retardo, así de rápida es. Con un cable común y corriente demoraría tal vez 2 segundos, 5 segundos. Con esta es
miles y fracciones de segundo, puede transportar toda la comunicación que hace Estados Unidos con Europa. Son millones y millones de páginas web que se pueden abrir prácticamente al mismo momento. Entonces eso me da la posibilidad de que yo tenga un control muy amplio y preciso de la cantidad de datos y de información y que no sea hackeable, pervertible. Entonces yo tengo un control casi total del mismo. Entonces, no regalan libros, no regalan manuales, no, eso lo compras vos como papá, pero eso te lo regalan. ¿Por qué? Porque ellos necesitan meterte su sistema, ¿sí? Con el cual te pueden espiar, a vos sí te pueden hackear a través de todo eso. Porque ellos abren la cámara sin que vos te des cuenta, te están viendo, te están escuchando, están haciendo todo tipo de cosas. Y vos no podés hacer lo mismo para devolverle, vos no podés pinchar la cámara de quien está pinchando tu cámara. Los hackers capaz que sí lo pueden hacer, pero ellos en su base, en su puesto de control, no tienen cámaras a las cuales vos podás acceder para ver quién es el que te está espiando a vos. Tampoco tienen micrófono. Ellos solamente tienen una pantalla con nada que descubre quiénes son ellos. Entonces hackearlo tampoco. Las ubicaciones, o sea, el lugar puntual, ellos la camuflan como hace cualquier hacker y vos pensás que está en África, pero está acá a la vuelta de la esquina. ¿Se entiende? Entonces, estas computadoras que se les pasan a los chicos, regalada, o sea, el producto son los chicos, es básicamente para saber cómo piensan los chicos que hacen, para controlarlo a ellos, es hacer un censo, un estudio científico con un gran número de niños, ¿sí? Y gratis y barato. En fin, justo en tiempo de crisis, acá en Argentina, ya hablamos de la calidad, o sea, y lo costoso que es, porque fabricar fibra óptica y los sistemas que controlan la información tienen que ser mucho más avanzado y más complejo, de mayor velocidad que un módem común que sea por Wi-Fi o por cable. Lo otro, la fibra óptica, es mucho más avanzado, por ende más caro, más costoso para ellos. Sin embargo, hoy por hoy, un internet que yo tengo por cable, por línea telefónica, en ADSL, me cuesta 14.000 pesos mensuales. Pero un internet por fibra óptica me cuesta 12.000 a 11.000 pesos. Mucho más barata. Encima me dan un subsidio de 6.000 pesos durante tanto tiempo y me lo pueden mantener. Me cuesta más barato la fibra óptica que cualquier otro tipo de opciones de internet al que yo pueda tener. Pero el costo es que el producto, ¿sí? Lo que yo me ahorro en realidad lo estoy pagando, permitiendo que me espíen. Entonces, ellos necesitan la crisis económica para que vos no puedas elegir qué sistema usar. O sea, cualquier persona común y corriente va a decir, no, si el ADSL es más caro que la internet por fibra óptica y me permite ver todos los canales de televisión como si fuera un videocable, tengo videocable que son los canales de video de televisión, ¿sí? Luego tengo internet, luego tengo teléfono, son redes y empresas distintas. La telefónica, el celular, la de la televisión por videocable y la internet por videocable. Entonces yo tengo esas tres en una sola que es la fibra óptica. La fibra óptica me permite eso y mucho más. Y esta es más barata si yo tengo que tener las tres juntas. Volvamos. Internet por cable me cuesta 14. Video cable por cable común y corriente me cuesta entre 14. Y teléfono por cable me cuesta 5. Hecha suma. Y me cuesta 12. Y tiene estos tres. Mejor calidad, menor calidad.
Entonces, ¿cómo puede ser que la tecnología más cara, la más perfecta, sea más barata en tiempo de crisis que en Argentina? Crean la crisis para que cualquier mortal haga números, se pone una calculadora y dice, no, me conviene fibra óptica y no lo otro. Entonces, se destruye esta empresa, se conserva una y con esta ya tienen la tecnología metida en tu casa. Entonces, el receptor de la fibra óptica, ya sea el módem que se conecta con tu computadora, el televisor, el ventilador, el microondas y la maquinita para cortar el pelo, todo lo que sea digital, lo va a leer el módem del fibra óptica. Y sin que tú puedas analizarla por la velocidad, no tenés instrumento de medición para hacerlo, va a transmitir todos los datos, todo lo que haces, qué sentís, tu temperatura, la de tu casa, va a triangular distancia de dónde estás vos, en qué lugar están las paredes, al milímetro, y lo va a transmitir por la fibra óptica, esto de alimentación, ¿no? Por la fibra óptica a su base de datos, que son siempre las centrales de inteligencia. Por eso hay que destruirla lo más rápido posible, esas centrales de inteligencia. CIA, FBI y demás. No tan solo la extranjera, que son las que dominan a las nacionales, sino también a las nacionales. En fin, lo dejamos ahí, nos vemos gente. No seas el producto que ellos quieren, vos no seas su materia prima. Al revés tiene que ser. Nos vemos.